el tejer de la Geulah, como lo hemos denominado, esta sidra de clases. Hoy día yo quiero tratar en este momento en especial, porque estamos cerca de la festividad de Hanukkah. Y Hanukkah significa o simboliza una serie de elementos, de conceptos que son bastante amplios, profundos, y que de alguna manera iluminan toda nuestra vida en adelante. Lo principal de Hanukkah se puede, obviamente, cuando alguien habla de lo principal de una fiesta, de una festividad, especialmente en el calendario judío, esto puede referirse a lo principal del punto de vista de la halajá, lo principal del punto de vista del musar, o sea, la ética que se puede estudiar del Hag, lo principal con respecto a la drashá, o sea, los estudios específicos de la fiesta, etcétera, se puede observar desde diferentes puntos de vista. Y también, obviamente, en este pardés, en estas formas de estudio que la Torá tiene, también podemos introducirnos en el estudio de una festividad, como en este caso de Hanukkah, desde la perspectiva más profunda, o sea, en la perspectiva muchísimo más pnimí, interna. Interna en dos sentidos, que cuando yo hablo de algo interno me refiero a lo interior de la Torá, que es la Kabbalah, o sea, los principios generales paralelos que no necesariamente se ven, pero que de alguna manera están en el tashtit, están en la base de nuestras acciones y de las circunstancias que van y que ocurren en nuestras vidas, como personas particulares y como también miembros de un colectivo, que ese colectivo es Am Israel. Además, hay otra cosa cuando se habla de interioridad, de algo interno, es también una conexión con uno mismo. O sea, además de los principios de la Kabbalah, que son principios obviamente generales, en los cuales nosotros participamos, obviamente, pero también hay una perspectiva pnimí, interna de cada uno de nosotros. Esto es ya algo más psicológico, algo más nafshi, se dice en hebreo, o sea, que tiene que ver con el alma de cada uno. En Hanukkah, precisamente en Hanukkah, nosotros nos encontramos con con una oportunidad de poder precisamente introducirnos en en las dos dimensiones de lo interior. La dimensión clalí general del colectivo que se llama Israel y la dimensión particular de cada uno que forma parte de ese colectivo, o sea, de cada uno de nosotros. Y para esto es necesario entender un poco cómo, qué es lo que expresa realmente la fiesta de Hanukkah. En líneas generales, lo que sucedió en Hanukkah nosotros lo conocemos, entre comillas lo conocemos. Sabemos que hubo una lucha por defender la cultura del pueblo judío, o sea, la Torá y las mitzvot, a partir de una familia de Kohanim que se levantaron para poder defender estos valores, que lograron vencer, que lograron purificar el templo que había sido impurificado por los helenistas, y les ocurrió un milagro que, no teniendo aceite para poder encender la menorá, teniendo solamente un poco de aceite que lograron encontrar que estaba puro, pudieron encender durante 8 días hasta que recibieron el aceite puro, ¿no? Y después, al año siguiente, los sabios decretaron que ese día que ocurrió ese milagro, el día 25 de Kislev, se celebrase como un día en que no hay esped, que no hay discursos fúnebres, en que
se dice Alel y se celebra durante 8 días, que es lo que vamos a comenzar a hacer este jueves por la noche. Ok, eso es, en líneas generales, lo que las personas normalmente conocen de Hanukkah. Y muchas veces resulta que obviamente estas 4 ideas que mencioné sobre lo que pasó, que son las que están contenidas en la Gemara, las que trae el Rambam, con algunas que otras diferencias, obviamente son solamente un margen, pero muy, muy pequeño de lo que realmente ocurrió. Ahora, lo que realmente ocurrió no lo podemos decir en una hora de clase no daría tiempo, se necesitan varias sesiones. Besrat Hashem, voy a tratar en Hanukkah de dar varias clases para poder de alguna manera explicar el procedimiento, cómo se desenvolvió Hanukkah en aquella época. Sin embargo, obviamente esto es muy, muy pequeño lo que acabamos de decir y no incluye y no muestra realmente todo lo que está detrás. Estamos hablando incluso a nivel histórico, ¿ok? La guerra, después de 2 años lograron purificar el tiempo. Sin embargo, la guerra en contra de los helenistas duró 25 años, en los cuales varios reyes helenistas se lucharon en contra de Am Israel, y Am Israel solamente pudo de alguna manera llegar a una suerte de cese del fuego con la ayuda de los romanos posteriormente. Entonces, toda esta situación fue una situación larga. Los que comenzaron con el Meret, los que comenzaron con la revuelta, fueron la familia de Matitiao y sus hijos, que prácticamente todos mueren en la guerra, y queda solamente uno a quien el Sanedrín nombra como un Cohen Gadol, que va a ser además como un gobernante, y ese es el gobernante que va a estar bajo la dirección después del pueblo judío por muchos años más, que obviamente descendientes o no descendientes a veces. Entonces, el tema, como les dije, a nivel pashut es largo, pero a nivel profundo es mucho más extenso lo que hay que entender de lo que fue el Mered, o sea, de lo que fue la revolución en contra de los helenistas, y qué fue lo que pasó que hizo que Am Israel se mantuviera defendiendo aquellos valores y no permitiendo que se profanara el Shabbat, que se siguiera cumpliendo el Brit Milá y que se siguiera celebrando Rosh Hodesh. Y otras más Geserot, o sea, malos decretos que finalmente no surtieron efecto. Para esto, para poder de alguna manera comprender el marco en el que esto se desarrolla, me voy a centrar principalmente en un libro que estudia el tema, no solo pero que lo estudia de una perspectiva bastante más honda o bastante más básica desde el punto de vista de los principios de la Torá. Me refiero al libro que escribió el Maharal de Praga, que se llama Ner Mitzvah. Este libro, Ner Mitzvah, o sea, vela de Mitzvah, que se refiere a las velas de Hanukkah, es un Mahamar, es un texto, un artículo extenso que el Maharal escribe sobre los principios que están detrás de lo que pasó en Hanukkah. Y él, que es lo que quiero explicar un poco, expresa o nos abre una forma bastante diferente de poder entender todo lo que está detrás de Hanukkah y su milagro. Desde el punto de vista del desarrollo del libro Ner Mitzvah, el Maharal nos enseña primero, basándose en lo que está escrito en los profetas, la existencia de los 4 Malhuyot, o sea, de los 4 reinados que vinieron, torturaron, exiliaron y se comportaron en forma muy negativa con Am Israel. Esta idea de los 4 Malhuyot está expresada en prácticamente todos los libros del Tanaj. Muchos de ellos hablan de 4 dañadores. Sin embargo, el Maharal se centra principalmente en el libro de Daniel
y su explicación de los 4 reinados con un sueño que tuvo el rey Nebuchadnezzar, de una estatua con 4 diferentes metales, y de varios otros sueños que tuvo el propio Daniel con unos animales que salían del mar, 4 animales, representan cada uno de ellos los Malhuyot con sus características y con aquello que trataron de poner en el mundo para destruir la Torá. Este es el marco en el que se desarrolla, como le dije, el libro del Maharal. Analiza esas profecías principalmente para llegar justamente al imperio griego, o sea, al imperio de los griegos, como el lugar donde él quiere desarrollar la idea del Ner Mitzvah, de la vela que es una mitzvah. ¿Bien? O sea, de la luz, la vela es una luz que es mitzvah. Y del análisis del libro, de haberlo leído, de haberlo comprendido, estudiado, etc., surge inmediatamente una forma bastante general, pero realmente importa, de entender lo que el Maharal nos quiere enseñar. Y el Maharal dice, o sea, es lo que se entiende del libro, que hay una guerra, hay un enfrentamiento entre la luz y la obscuridad. ¿Bien? O sea, en el principio Dios creó la luz. Como está escrito que en el Sefer Bereshit, que Vayomer Elohim dijo Dios, Yehi Or, que haya luz, y hubo luz. Y a la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. O sea, hay un imut, hay un enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, que ambas tienen 2 nombres, o sea, luz es un nombre, obscuridad es otro nombre, eso quiere decir que tienen esencia, porque solamente las cosas que tienen esencia tienen nombre. Y además, esta luz y esta obscuridad tienen un apelativo, tienen como un sobrenombre funcional, que nos señala o nos da la función de una parte del tiempo. Uno se llama día y el otro se llama noche. Y este imut, este enfrentamiento entre la luz y la oscuridad, lo va a entender el Maharal, lo va a querer enseñar el Maharal de Praga, como una forma de entender las raíces de los enfrentamientos humanos. O sea, todos los enfrentamientos humanos son enfrentamientos de luz y oscuridad, ya sea que estemos hablando a nivel particular como también a nivel general. Y por lo tanto, de alguna forma se constituyen en el mundo 2 tipos de seres humanos, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad. Los hijos de la oscuridad son obviamente los que mantienen los Malhuyot, los que mantienen la separación y la lejanía de Hashem Itbaraj, que quieren mantener a Kadosh Baruj Hu alejado del mundo, y estos son los hijos de la oscuridad. Mientras que los hijos de la luz, que es Israel, obviamente, tratan de iluminar el mundo a través de la fuerza de la Torá y del cumplimiento de las mitzvot. Y en diferentes momentos y en diferentes circunstancias están a veces separados y suelen convivir lejanos y desarrollarse en forma distante. Pero hay momentos en la historia del mundo en que los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad se encuentran. Y en los momentos en que se encuentran se producen conflictos. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, en la época de Hanukkah. A nivel profundo, a nivel de historia, los libros están escritos, pueden leer a Flavio Josefo, pueden leer los libros de historia, van a saber qué fue lo que pasó a nivel historia. Pero a nivel más amok, o sea, más profundo en el sentido de qué es lo que está presente, hubo un enfrentamiento porque unos seres y otros, los hijos de la luz y los hijos de la oscuridad, comenzaron a tener cercanía, a estar cercanos unos de otros, y cuando esto se produce el conflicto inmediato.
porque o es luz o es obscuridad. ¿Qué quiere decir eso? La forma en que actúa a nivel físico también es muy importante de tenerla en mente, ¿no? Un poquitito de luz, ustedes saben, puede desplazar mucha obscuridad. Basta que se prenda un pequeño fósforo en un cuarto oscuro y el cuarto se ilumina. O sea que la luz desplaza a la obscuridad, la desplaza, o sea, hace que no esté en ese momento. Sin embargo, para que la obscuridad pueda vencer, tiene que eliminar la luz. O sea, hay que apagar el fuego, hay que apagar la vela, hay que apagar la lámpara. Eso es lo que trae la oscuridad. Por lo tanto, son dos formas de actuar completamente distintas. Mientras que la luz, por el solo hecho de existir, desplaza la oscuridad, o sea, cuando hay luz no hay oscuridad. La oscuridad, para poder existir, tiene que eliminar directamente a la luz. Y esos fueron los enfrentamientos que Am Israel ha tenido con las naciones del mundo, con los Malhuyot, con los exilios, y fue uno de los puntos básicos de la famosa reunión de la cual se habla mucho, que es la reunión del encuentro de Jacob con su hermano Esav, donde también hubo una lucha porque hubo un punto de encuentro. Antes de explicar cómo se desarrolla este enfrentamiento, podríamos inmediatamente pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué se juntan? Si no se van a poder combinar, como no se combina el agua con el aceite, entonces, ¿por qué se produce esta cercanía? ¿Por qué de pronto en el momento de la historia se acercan? Si sabemos que el acercarse es conflicto. Si uno sabe que va a tener conflicto, por ejemplo, con tal o cual persona, y se sabe que va a ser así, que es una situación en la cual no vamos a podernos librar de esto, entonces es preferible eh, no tener trato para tener buen trato, ¿no? Entonces, por qué de todas maneras se produce el enfrentamiento? Por qué se encuentran? ¿Por qué se encuentran realmente unos con otros? Y esto es precisamente lo que el Maral quiere preguntar. Y en esa pregunta es donde vamos a tratar de entender el proceso por el cual nosotros vamos a ingresar ahora a esta festividad, a la festividad de Hanukkah, Bevanu Hoshech Legaresh, y hemos venido a desplazar la obscuridad. Sabemos que Akadosh Baruj Hu creó la luz el primer día, cuando dijo, Vayomer Elohim, dijo Dios, Yehi Or, que haya luz. Ahora bien, esta luz era una luz que duraba durante 12 horas el primer día, que se llama ese momento, ese espacio, se llamó día, y después nuevamente hubo oscuridad, y en el segundo día otra vez 12 horas de luz, y así en el tercer día en total hubo 36 horas de luz. ¿Por qué digo 3 días? Porque el día cuarto es el día que comienzan a funcionar el sol, la luna y las estrellas, o sea, es el día en que comienza el tiempo, tal cual como lo conocemos hoy día, a funcionar de una manera estable y concordante, como sigue hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, estos primeros 3 días, esa luz que hubo en esos primeros 3 días era una luz especial, diferente a la que nosotros podemos ver hoy día durante el día, cuando hay sol, o la que podemos crear a través de la electricidad u otros sistemas. Era una luz que, explican los sabios, podía hacer ver a Adam Rishon, si hubiese estado en ese momento, porque él estuvo solamente el sexto día, pero era una luz con la cual se podría haber visto de una esquina a la otra del mundo, y se podría haber entendido absolutamente todo sin esfuerzo alguno. O sea, la luz esa que después se va a denominar Ora Ganus, la luz archivada o oculta, era una fuerza que no solamente iluminaba, sino era una fuerza que enseñaba, una fuerza que comunicaba, una fuerza que entregaba ideas, que entregaba tjanim, cosas, contenidos.
y que por lo tanto hacía conocer el universo con todas sus facetas. ¿Bien? Es como si alguien pudiese ver a una persona y tener telepatía y poder leer el pensamiento y poder ver qué es lo que está dentro de la persona a nivel físico y también espiritual y también psicológico, etcétera, un poder enorme, un poder muy muy grande, que ese poder dejó de manifestarse, siguió siendo útil, pero dejó de manifestarse el día cuarto cuando se crea el Sol, la Luna y las estrellas. Akshab. Esta luz que conocemos como el Oraganus tiene una relación con Hanukkah. ¿Por qué? Por varios motivos. Número uno, las 36 horas de luz que hubo, 12 más 12 más 12 son 36, 3 veces 12, son la cantidad de velas que nosotros vamos a encender durante los 8 días de Hanukkah, sin contar el Shamash. O sea, el primer día se van a encender, se enciende una vela, como ustedes ya saben, el segundo día se encienden dos, tenemos tres, el tercer día se encienden tres más las dos primeras, etcétera, etcétera, pueden ir ustedes sumando. Después de 8 días en total tenemos 36 velas. Y esto obviamente tiene una relación, y el hecho de que les demoró 8 días en la época de la purificación del templo, en el Hanukkah original, fue precisamente porque esos días eran necesarios, los primeros 8 días, para que la iluminación de esos días fuese una iluminación originaria, que fuera la iluminación del Oraganus que había iluminado los 3 primeros días de la creación del mundo. Y esto fue lo que ocurrió en ese momento. O sea, no es simplemente que el templo se limpió de la idolatría, se limpió de los ídolos y de los helenistas, y vencieron los puros y los kedoshim, como decimos en las tefilot. Eso es así, pero hubo algo más. Ese día, el 25 de Kislev y los demás días de Hanukkah, fueron un referente, o sea, fueron un punto de inflexión en la historia del mundo. Lo que pasó antes ya no va a ser igual después. Hay algo allí en esos días que cambiaron por completo la historia del mundo, así como en Pesaj, por ejemplo, la salida de Egipto cambió por completo la historia del mundo, así también en Hanukkah. El cambio que se produjo fue un cambio del que nosotros todavía, hasta estos días, nosotros estamos viviendo de ese cambio. Entonces hay algo allí que es el volver justamente a la luz primigenia, que es lo que se presenta en el encendido milagroso de la menorá durante esos 8 días. Esto obviamente también está presente en el momento en que se crea esta luz, cuando la Torá dice, Vayomer Elohim yehi or, dijo Hashem que haya luz, y hubo luz. La palabra yehi, que haya, en hebreo son 3 letras, la letra Yod, la letra He y la letra Yod. La letra Yod vale 10, la letra He vale 5, la letra Yod vale 10, o sea, es el número 25 que alude al 25 de Kislev, que es el momento donde nuevamente va a aparecer esa luz que apareció en ese momento de la creación del mundo. Por lo tanto, como vemos, hay una forma en que lo que ocurre en ese momento nos lleva hasta el principio de la creación del mundo. Y la Shelah es, ¿por qué se da así? O sea, ¿por qué un hecho que fue una victoria militar, se venció a los helenistas en varias batallas? Están escritas todas las batallas en el libro de los Macabeos, la historia de Flavio Josefo, todas las batallas que dieron los Hashmonaim con un heroísmo impresionante, y esa victoria da la posibilidad a la purificación del templo y después a las demás conquistas que ellos tienen durante todos esos años en que duraron las guerras. Pero ¿por qué precisamente eso que podríamos haber hecho, por ejemplo, la conquista de la tierra de Israel, que fue un hito también histórico importante, pero no encontramos de que haya en algo de la conquista del Kibush Haaretz un retorno a la creación del mundo?
por lo menos no en el sentido de iluminación. La construcción del Bet HaMikdash, la primera vez que se encendió la menorá en el desierto, la primera vez que se encendió la menorá en el templo en Jerusalén durante la época del primer templo, cuando volvieron los Golim, los exiliados de Babel, y construyen el segundo templo y se vuelve a encender la menorá. Ninguno de esos momentos tiene esta característica del retorno al momento de la luz originaria. Hay algo en Hanukkah que precisamente nos trae a ese retorno. ¿Y cuál es? ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el tema? El tema obviamente no es fácil, es complejo, pero es la forma en que podemos nosotros también a nivel personal introducirnos en Hanukkah de manera profunda. Hay una alajá en Hanukkah, que es que el encendido de las velas que tendría que ser así, ¿no? Sin embargo, hay circunstancias en que se puede hacer de manera distinta, que el encendido tendría que hacerse fuera de la casa de la persona, ¿okay? A mano izquierda, que es justamente enfrente de la mezuzá. La mezuzá se pone de un lado, ¿okay? O sea, cuando uno entra a la casa, la mezuzá se pone a la mano derecha, entonces la Hanukkah tendría que estar del otro lado, ¿okay? La Hanukkah, el encendido de las velas de Hanukkah, frente justamente a la mezuzá, para que de esa manera, cuando la persona ingrese a su casa, esté rodeado de 3 mitzvot, de los tzitzit que lleva sobre sí, de la mezuzá que está en la puerta y de la Hanukkah que está justo enfrente. Estas 3 mitzvot forman una sigla: Tzadik, tzitzit, Mem, mezuzá, Het, Hanukkah, que forman la palabra tzemach, que está escrita en la tefila, Tzemach David Abdeja, que es uno de los nombres que tiene el Mashiach ben David, que se llama Tzemach. O sea que estas mitzvot que se produce precisamente en Hanukkah refuerzan justamente el momento en el que la historia va a llegar a otro de sus puntos principales, que es la venida del Mashiach. Entonces, cuando nosotros ponemos la Hanukkah frente a la mezuzá, al pi Sod, o sea, con las perspectivas más profundas de la Torá, debe ser puesta la Hanukkah dentro de los 10 tefajín del suelo. O sea, desde donde está la puerta hay que 10 tefajín esto es un tefaj, más o menos 1 metro, que en ese espacio es donde hay que ubicar la Hanukkah. Ahí hay que poner la Hanukkah, en ese espacio, ¿okay? Para aquellos que encienden en las puertas de sus casas, etcétera, etcétera, como pueden ustedes fijarse en las diferentes alajot, ¿okay? Ahora, este shiur no es un shiur de alajot, por lo tanto no creo que se me desvíen en qué pasa si la puerta está hecha o qué pasa si es una escalera o si no hay lugar, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas son preguntas de alajot, que en este punto no es el tema. Akshab, ¿por qué entonces se pone en este espacio de 10 tefajín del suelo? Por el motivo tiene que ver con una Gemara que está escrita en Masejet Sukkah, que la Gemara dice que la Shejinah, o sea, la presencia de Hashem, la manifestación de la presencia de Hashem, baja al mundo hasta 10 tefajim. O sea, dentro de los 10 tefajim del suelo, la presencia de Hashem, la Shejinah, no se manifiesta. En cambio, por sobre los 10 tefajim, que hasta donde baja la Shejinah, sí se manifiesta la presencia de Akadosh Baruj Hu. Una Gemara muy conocida. ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa? ¿Que Akadosh Baruj Hu no está? No, Hashem está en todas partes. Pero hay lugares donde esa manifestación es evidente y hay lugares donde no es evidente. Y esto es lo que sucede con esos 10 tefajín del suelo. En ese lugar, como no es evidente la manifestación de Hashem allí, es como si ese lugar fuese el sitio, el reshut,
se dice, es el dominio de la Sitra Ahara, o sea, del otro lado, del lado oscuro del mundo, de las fuerzas negativas. Entonces, así como por ejemplo lo es el norte, que en Miratzafón, Tipatajarrá, dice el Naví, o sea, el norte también es considerado como un lugar siniestro y por lo tanto necesita un tipul, necesita un tratamiento especial. ¿Bien? Se necesita tratarlo de manera especial, tanto a nivel simple, cada uno con su norte, y también a nivel global, o sea, a nivel de todo el colectivo que se llama Israel. La frontera norte de Israel es una frontera difícil y necesita un trato especial. Si aquellos que toman decisiones supieran un poquitito más de lo que la Torá enseña sobre ciertas cosas, creo que nuestra vida sería bastante más fácil y bastante más segura. Es un problema que así no lo sea y por lo tanto a veces nuestra vida no es tan segura. Tenemos que solamente apoyarnos en Hashem Yitbaraj, que Él nos ayude, porque muchas veces aquellos que toman decisiones, al no saber, porque están perdidos en otras cosas y tienen otras cosas metidas en la mente, es la naturaleza humana, ¿no? Entonces suelen hacer errores y esos errores a veces suelen ser fatales. Entonces, hay lugares donde la presencia de Hashem no es una manifestación directa y por lo tanto en esos lugares nosotros, seres humanos, tenemos que dedicarnos a tratar de nosotros ingresar la Kedushá a ese lugar. Entonces, cuando se pone la menorá, la Hanukkah, a esa altura, lo que yo estoy haciendo es, yo ingreso en el dominio de la fuerza oscura, precisamente para iluminar, para poner allí luz. Y al encender día a día una vela, el primer día una vela, el segundo día las dos velas, etc., lo que estoy haciendo, estoy no solamente ingresando en un dominio donde no es tan evidente la presencia de Hashem, sino que además estoy destruyendo aquello que domina ese dominio. O sea, estoy eliminando la obscuridad. Y la obscuridad se elimina precisamente allí, en el foco, en el núcleo de la obscuridad. Allí debe ser eliminada. Y esto es lo que los sabios nos han heredado, que esta forma de encendido es precisamente la lucha que se realiza entre los hijos de la luz, Israel, y los hijos de la obscuridad, que son aquellas fuerzas que dominan ese sector donde la presencia de Hashem no es tan evidente. Esto es con respecto al encendido de las velas, ¿okay? Pero esto también tiene mucho que ver con la forma en que nosotros nos comportamos. No es solamente el encendido, la mitzvah que en Hanukkah tenemos, y que justamente si logramos entender esto, comprenderlo, entenderlo, meditarlo, y cuando nos sentemos después del encendido de las velas de Hanukkah, nos sentemos a mirar las velas durante esa media hora, compenetrarnos precisamente que en ese momento estamos combatiendo, estamos haciendo un combate, una lucha, de la misma manera que nuestros soldados están ahora en Gaza luchando en contra de la oscuridad y tratando de poner luz, así también nosotros con nuestras velas estamos también luchando, tratando de destruir toda esa fuerza oscura que habita en esos lugares siniestros. Pero esto no es solamente la meditación sobre las velas, porque la meditación sobre las velas es la mitzvah que la persona realiza, ¿no? Sino que también lo que se deriva de allí, lo que sale de allí, lo que podemos aprender de esta forma paradigmática de encender, aunque no lo hagamos así por circunstancias distintas, porque no tenemos lugar, porque vivimos en un edificio muy alto, entonces no vamos a bajar hasta abajo, sino lo prendemos al lado de la ventana o sobre la mesa, etc. Todas las posibilidades que la halajá entrega. Akshav, más allá de todo eso, lo que debemos tratar de entender es precisamente si queremos conectarnos con el Hag, es que el momento del encendido es el momento de una lucha. Y el momento que las velas están iluminando es precisamente el momento del gran combate. Es allí donde nosotros estamos
iluminando el espacio oscuro. Ahora, eso es con respecto a Hanukkah, pero eso también trasciende a nosotros, trasciende a lo que nosotros somos y a las cosas que nosotros hacemos. Voy a traer algunos ejemplos y van a poder entender también. Cuando una persona habla, por ejemplo, la Shomará, que sabemos que es un pecado muy grave, o tiene envidia en su corazón, o odia a alguien en el corazón, u otra mala midá, vamos a hablar de características morales. Esto obviamente es algo incorrecto, pero no es solo eso, sino lo que está haciendo esta persona es que se está llenando de obscuridad, está cayendo en las manos de lo siniestro, está entregándose a un mundo y a una realidad que es perturbadora y tóxica, y que es necesario salir de allí. Y es necesario salir de allí por la persona misma. Hashem no da una mitzvah o no dice que esto es una averá porque sea caprichoso, porque hay un capricho. Y hablar del otro, por ejemplo, la Shomará, es algo que a las personas, naturaleza humana, ¿no? Hay que pulirla, pero es algo que a la persona de alguna manera le, le lleva, ¿no? Lo atrae, que es como una especie de necesidad muchas veces, que es una cosa prácticamente patológica. Y por lo tanto la gente se deja llevar por el Ashomara. Cuando Hashem dijo que está prohibido es porque realmente es una enfermedad. Cuando Kadosh Baruj Hu dijo que la persona que odia el corazón, esto es un pecado, es porque realmente es una enfermedad. Y así otras más. ¿Bien? Cuando la persona coes, por ejemplo, cuando la persona se enoja, ¿bien? Y eso nos pasa a todos, ¿bien? Que por muchos motivos la persona puede enojarse con respecto a esto, con respecto a lo otro, etcétera. Dicen que es por, de alguna manera, relacionado con el orgullo, que la persona es orgullosa. Ok, esto no es solamente una amidad. Esta persona ha caído en una patología, está enfermo. Está total y absolutamente enfermo porque cayó en las manos de lo oscuro. Y por lo tanto, para poder salir de ahí se necesita iluminar. Se necesita llegar al proceso de la iluminación, de dar luz, porque si no, nos vamos a ir ingresando dentro de ese mundo oscuro hasta transformarnos en un hijo de la oscuridad, lo aleno, cuando tenemos que ser realmente hijos de la luz. Por lo tanto, cuando por ejemplo una persona siente que es irascible, o sea, que se enoja con facilidad, ¿qué es lo que tiene que tratar de hacer? Tiene que pensar que lo que está ocurriendo es algo que es necesario que él lo analice, lo piense. Pero esto no es en el mismo momento, porque el momento que el Kaas ataca, el momento que el Kaas es como un monstruo, ¿no? O sea, el enojo es como un monstruo que ataca a la persona y que, con el cual prácticamente no se puede dialogar porque está preso del monstruo, ¿no? Todos hemos visto a personas enojadas y hemos estado enojados también. Entonces nos damos cuenta de que hubo una posesión oscura. Por lo tanto, no es ese el momento de empezar a pensar en luz, sino que esto tiene que ser un trabajo de toda la vida. O sea, constantemente la persona tiene que tratar de pensar en iluminar. Y para eso es necesario constantemente centrarse en estos conceptos, no solo en el momento del conflicto, sino prepararlo de antes, prepararse uno de antes. ¿Okay? Lo mismo con hablar la Shomará, lo mismo con envidia o quiná, o todo tipo de quiná es envidia, ¿okay? O celos también es celos, todo tipo de malas midot que los libros lo traen. Nuestros libros, nuestros sabios estudiaron eso y entendieron que esto hay que alejarse porque estamos cayendo en manos de ese monstruo que nos va a transformar en hijos de la oscuridad. Y esto hay que tratar de evitarlo desde mucho antes, no en el momento. En el momento probablemente no vamos a tener éxito porque estamos ya contaminados, o sea, hubo esa posesión. ¿Okay? Pero hay que tratar de estudiarlo de antes, por lo menos desde antes ir preparándonos para el momento que esto pueda ocurrir. Los ejemplos pueden ser muchos y como les acabo de decir, es muy importante tratar de, de mantenerse preparado, ¿okay? Porque
van a haber momentos de prueba. O sea, ya les dije, de la misma manera que los hijos de la luz con los hijos de la oscuridad en algún momento se encuentran y se produce el conflicto, también con nosotros vamos a estar conflictuados en algún momento. No es que toda nuestra vida va a ser un camino derecho siempre, sino que de pronto van a haber obstáculos y hay que saber cómo manejar esos obstáculos. ¿Okay? Y por lo tanto uno tiene que prepararse de antes, no en el momento, sino desde antes, tratar de prepararse y tratar de conocerse un poco cómo uno es. Si realmente es irascible, si realmente es una persona que se enoja con facilidad, si es una persona que suele envidiar, si es una persona que suele ser demasiado pasivo o demasiado activo o demasiado, etcétera, tratar de conocerse para saber si realmente esta forma de actuar que nosotros tenemos es positiva o negativa, si es luz o si es oscuridad. Y cuando vemos que es oscuridad, porque lo conocemos, lo vemos, ¿no? O sea, lo escuchamos, tenemos que tratar de buscar los elementos que nos puedan ayudar a encender una vela en ese lugar. Así como en Hanukkah, estamos todos hoy día, que es bastante más asequible, ¿no? Las personas compran Hanukkiot y muchas veces que son muy bonitas y muy artísticas y las personas suelen comprar y compran el aceite y hay otras cosas más que rodean a la fiesta para prepararnos justamente para que la fiesta tenga las luces que nos alegren, ¿no? Bueno, de la misma manera lo tenemos que hacer con nuestras midot. Comprar una januquía desde antes para nuestras midot, un aceite de antes para nuestros midot, unas petilot, unas mechas de antes para nuestras midot, para que en el momento del conflicto, para que en el momento en que haya que realmente encender ese fuego para iluminar la oscuridad, estemos preparados y no nos encontremos que de pronto tengo que ir a encender una januquía, por ejemplo, y no tengo no januquía, no aceite, no vaso y tampoco mecha. Todo esto es importante prepararlo desde antes, o sea, vivirlo desde antes. Esta idea tan fuerte que el Maral trae el conflicto, ¿no? de una fuerza y otra fuerza, que en Hanukkah se da entre la luz y la oscuridad. Ustedes pueden decir, bueno, pero esto es prácticamente el punto central, o sea, lo máximo es luz o lo máximo es oscuridad, lo máximo de la bondad es luz y lo máximo de la maldad es la oscuridad. Sin embargo, hay otros imperios, está el imperio babilónico, el medo-persa, están bueno, los griegos de los que estamos hablando y los romanos también, que vienen después. Entonces, este enfrentamiento se da siempre, sí, siempre se da este enfrentamiento en diferentes circunstancias con diferentes modelos, o sea, el enfrentamiento va adquiriendo modelos distintos en la medida que van cambiando los imperios. Sin embargo, este punto de la iluminación, de iluminar, de dar, de entregar, es algo importante que debemos aprender de nuestra relación con Hanukkah. Hay otro punto más que esto es lo clalí, no lo general. Ya les dije, tenemos una lucha, nos metemos en el dominio de lo oscuro, que es ese metro, ¿no? Ponemos ahí nuestra Hanukkah, la encendemos, la luz ahí ilumina, y de esa manera hemos rechazado la oscuridad, que es todo lo negativo. Ahora, en esta misma idea o desde esta misma idea, es importante comprender que el fortalecimiento del alma se da precisamente también durante Hanukkah. En líneas generales, el alma de Am Israel, de cada yehudí, está compuesta de 5 fuerzas. Una fuerza que se llama Nefesh, otra fuerza que se llama Ruach, otra fuerza que se llama Neshama, Naran, que están dentro del cuerpo. Hay 2 fuerzas que están fuera del cuerpo humano, que son la Haya y la Yehidá, en total 5 fuerzas. Estas fuerzas se manifiestan porque son el alma en las velas, cualquier vela, pero en especial en las velas de Hanukkah. ¿Por qué? Porque en Hanukkah nosotros tenemos la vela de Hanukkah, la Hanukkah, y cada una de las velas tiene
5 elementos, hay 5 elementos que lo conforman. Está primero el recipiente donde vamos a poner el aceite, o sea, el vasito, diríamos hoy día para aquellos que encienden con vaso. Ese recipiente es el nefesh, eso es el nefesh. El aceite que se pone, eso es el ruach, o sea, lo que va a encender, ¿bien? Es el ruach. Y la mecha es la neshama, o sea, la mecha es lo que va a unir al ruach, va a unir a lo que está allí, el aceite lo va a unir con lo más espiritual que es el fuego. Y el fuego con el que se encienden, y de ahí aparece el encendido, ¿no? En la mecha, ese fuego normalmente tiene dos colores. Hay un fuego que está más cerca de la mecha, ¿bien? Y hay otro que está como alrededor de la mecha. El fuego más cerca a veces suele ser medio blanco y el otro suele ser medio azulado, ¿bien? Bueno, a veces cambian los colores, pero son dos. Fíjense, en las mechas se van a dar cuenta que son dos. La meditación de las velas, o sea, el sentarse frente a las velas de Hanukkah y meditar en ellas, significa meditar en nosotros mismos. Significa darnos cuenta que tenemos una construcción espiritual muy fuerte, que está construida en base a esas 5 fuerzas. Y por lo tanto es necesario, durante esos momentos en que nosotros nos sentamos, miramos las velas, es importante meditar en lo que somos, en lo que realmente deberíamos ser y cómo tratar de mejorar. Yo entiendo que es muy difícil, el crecimiento espiritual es algo bastante complejo porque normalmente queda en estas dos palabras, crecimiento y la otra palabra, espiritual, pero muchas veces no sabemos realmente qué es lo que eso significa, ¿sí? Entonces a veces pensamos que es recargarnos de una serie de acciones o actividades que de alguna manera giran en torno a la vida religiosa. Y eso está bien, hacer gesed, ayudar a las personas, recolectar algo para las personas necesitadas, o en estos momentos en que hay tantos mefunim, personas que fueron desplazadas de sus casas por la situación de peligro en que estamos viviendo, entonces vamos, los ayudamos, estamos con ellos, recolectar a veces esto o lo otro para llevarle a los soldados. Hay toda una red de personas que viajan constantemente hacia el frente, a los cuales uno por WhatsApp puede llamar y decirle, mire, tengo un soldado en tal lugar, le puedes hacer llegar esto, y te dice, yo no, pero hay otro que sí, entonces tú vas, se lo entregas y él se lo lleva, y al día siguiente el soldado lo tiene. Una red completa. ¿Bien? Eso es un masé de Gesed muy grande. Y así hay personas que su capacidad de ayudar está en la lectura de Teilim. Se leen Teilim, con cada uno por separado, en conjunto, se terminan libros. Se estudia Torah para fortalecer a nuestros soldados. Cada persona puede apadrinar a un soldado y de esa manera darle la fuerza espiritual que él necesita, etcétera, ¿no? Muchas acciones que se realizan y que están muy bien. Todas estas acciones óptimas y estas grandes mitzvot, especialmente en este tiempo, deberían hacernos reflexionar precisamente sobre sobre nosotros mismos. Si hacemos esto, si rezamos Teilín, si ayudamos a los soldados llevándole algo, o si estamos ayudando a tal persona, o estamos yendo a un Nihum Abelim, a personas que por las circunstancias parientes fallecieron y vamos a consolarlos, etc. Todas esas acciones están enmarcadas en lo que somos. Y por lo tanto, en la meditación de las velas, debemos tratar de entender el por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué ayudamos? ¿Por qué llevamos algo a los soldados? ¿Por qué rezamos por ellos? ¿Por qué hacemos teilín, decimos teilín por ellos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es el motivo de hacerlo? Queremos que estén bien, muy bien.
Pero ¿por qué queremos que estén bien? ¿Qué son ellos con nosotros y nosotros con ellos? No solamente con los soldados, con los enfermos. ¿Cuál es el motivo que esta unidad espiritual es tan fuerte que nos sentimos llamados a ser parte de ella? Bueno, esa es una de las preguntas que debemos hacernos cuando hagamos la meditación de las velas después del encendido, y de esa manera encontrar precisamente ese camino en que nos unimos todos con todos, que Israel es uno solo. Israel es esa energía que sale de la lectura de los Teilim, sale de visitar a los enfermos, sale de ayudar con Gesed, de estudiar Torah y de esforzarse cada vez más en las tefilot, etc. Todo eso es Israel. Y esa fuerza nos abarca a todos, nos envuelve a todos. Entonces, en el momento del encendido de las velas, eso tiene que aparecer delante de mí. Y debemos entender en ese momento que estamos frente a nosotros mismos. Esto es lo que el Maharal, y por eso el Maharal le puso este nombre a su libro, lo llama Ner Mitzvah. La vela es una mitzvah. La vela es mitzvah. Esta idea justamente de que la vela es mitzvah porque hay alguien que la hace, alguien que hace la mitzvah. Y esa persona que hace la mitzvah es cada Yehudi y Yehudi. Y no solo en esta mitzvah de Hanukkah, estamos cerca de Hanukkah y por eso estoy hablando de esto, pero también Afrashat Halá que se hace, las mujeres que hacen Afrashat Halá, que tiene cosas profundas también que en algún momento hay que tratar de estudiarlas y entenderlas, o incluso la lectura de los Teilim, que a pesar que nosotros leemos las palabras que están escritas allí y supuestamente las entendemos, hablando en hebreo, estamos muy lejos realmente de entender los mensajes ocultos, los nombres de Akadosh Baruj Hu que están puestos allí. Y si bien nuestra kavaná más simple, porque somos personas muy simples, todos somos muy, muy simples, gente que no llegamos mucho más allá de la lectura y de la comprensión. Esa es la realidad del pueblo hoy. Pero a pesar de eso, Akadosh Baruj Hu mira esa simpleza. Akadosh Baruj Hu nos acompaña precisamente en esa simpleza, y cuanto más podamos unirnos a aquellas cosas con las cuales los sabios que sí sabían, dijeron sí, lean esto, lo dijeron no porque se les ocurrió, es porque ellos sabían que eso funciona para ese kibuno, para este otro. Eso es lo que tenemos que tratar de entender precisamente este Hanukkah, tratando de elevar nuestras plegarias a Hashem Yitbaraj para que todos aquellos que lo necesiten sean parte precisamente de este periodo de Geulah, de esta situación de Geulah que Besrat Hashem vamos a tener en la medida en que podemos meditar más, iluminar más, concentrarnos más en todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con las cosas espirituales. Para terminar la sesión de hoy, voy a hacer una pequeña tefilá por los shvuim, por los secuestrados. Muchas personas piensan que tal vez los rezos por los secuestrados se inventaron hace 2 meses atrás, pero esto son cosas que al pueblo judío le ha pasado muchas veces y por lo tanto no es ahora que salió, sino hace mucho tiempo. Entonces ya son tefilot que existen de mucho tiempo antes. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחזק ותשמור ותנצור את אחינו בית ישראל, השבויים והשבויות, בעבור שאנו מתפללים בעבורם. הקדוש ברוך הוא ימלא רחמים עליהם, ישמרן מכל צרה וצוקה ומכל נגע ומחלה, וישלח ברכה בהצלחה בכל מעשה ידיכן, ויוציאן מחושך בצל מוות, ויושיבן מהרה לחיק משפחותיהן, ונאמר אמן. אחינו כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשבייה, העומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליכם ויוציאן מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר
Amén. Que Akadosh Baruj Hu escuche nuestras tefilot y que podamos ver a todos nuestros secuestrados prontamente de vuelta con su familia, a nuestros soldados que no les pase absolutamente nada y que todos nuestros enfermos tengan refuah shlema. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor la pueden hacer.